Jóvenes, en esta unidad hablaremos de las instituciones de gobierno. Estamos en la materia de historia del derecho mexicano. Y hablar de este tema es hablar del gobierno, de los conceptos, de los órganos metropolitanos, de los órganos locales y, por supuesto, del Real Patronato. Una vez que los territorios descubiertos fueron conquistados, se hizo necesario organizar a una sociedad totalmente devastada por los enfrentamientos violentos que conllevaron al suceso que estaban viviendo. Tratar de cambiar una estructura gubernamental por otra fue una tarea complicada, tanto para los conquistadores como para los conquistados. Así que en esta unidad vamos a comprender el estudio de las instituciones administrativas de gobierno que existían en Hispania y Nueva España. Esta estructura, organización, funciones, pero vamos a iniciar con el concepto de gobierno como uno de los elementos que componen al Estado y que su principal función, por supuesto, era la administración pública. Y ya posteriormente vamos a analizar los órganos metropolitanos que gobernaban desde España, tanto a la península como a sus territorios conquistados, a su composición y también a sus funciones generales. Vamos a cerrar estudiando los órganos locales que concede Nueva España, su integración y también sus facultades. Con esto pretendemos obtener un conocimiento general sobre la situación gubernamental de esta época. Así que vamos entrando primero al concepto de gobierno. Y de acuerdo a uno de los autores de derecho más destacados, Rafael de Pina, él dice en sentido amplio: es el conjunto de órganos mediante los cuales el Estado actúa en cumplimiento de sus fines, en sentido restringido. Conjunto de los órganos superiores del Poder Ejecutivo bajo la presidencia del jefe del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Bueno, pues planteado de esta manera, el gobierno es la dirección general de las actividades de todos los ciudadanos en aras del bien público. Para realizar dichas actividades requiere de la administración, que es la función organizadora de los servicios públicos de dirección, ayudada y además con suplencia de la actividad de los particulares. En consecuencia, el gobierno depende de la administración y esta requiere de un gobierno que dirija a los servicios públicos que otorga. Por lo tanto, el gobierno de Hispania estaba a cargo de reyes, quienes ejercían un gobierno personal absolutamente en todos sus ámbitos, auxiliado al mismo tiempo por un conjunto de organismos integrados por personas que desempeñaban diferentes funciones de administración y consejo. En la época de la conquista tenían este carácter los reyes católicos, pues el ejercicio de, de su poder, que además era centralizado con facultades legislativas y de gobierno, y se establecieron delegados del monarca en las ciudades principales. A estos se les llamaban corregidores, que era como lo que ahora conocemos como los alcaldes. Estos ejercían localmente funciones gubernativas, fiscales, judiciales y militares. Pero asimismo, la absolutización del ejercicio del poder también trajo consigo la burocratización de la administración pública. El pueblo de gobierno se construyó con toda una red de funcionarios públicos que dependían de la corona y escalonados jerárquicamente entre sí. Había el vínculo. Pero también existían cuerpos colegiados con funciones consultivas, que eran pues los consejos, estos en materia administrativa, legislativa y de justicia, que dependían directamente de la corona. Eran sus consejeros. Eh, por lo tanto, estos consejeros tenían inferencia, podían
actuar constituyendo la cabeza del gobierno, pero también una parte de la administración pública. Así que de acuerdo con otro autor, Oscar Cruz Barney, el sistema gubernativo de la Nueva España se conformaba de la siguiente manera. Por un lado, órganos metropolitanos que tenían su sede en España, que era el Rey, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, pero por otro lado, los órganos locales con sede en Nueva España, que era el virrey, la audiencia, gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, cabildos españoles y de indios. ¿Qué les parece si hablamos primero de los órganos metropolitanos? Estos órganos centrales metropolitanos lo conformaban el monarca, sus secretarios, el rey de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, como acabamos de mencionar, todos con sede en España. Y además dichos organismos y funcionarios tenían las siguientes características. El rey, pues, era el que ejercía la titularidad del poder sobre la diversidad de territorios con consideraciones jurídico-políticas. Su autoridad era como una encarnación personal del Estado. Era supremo rector de la comunidad, lo que se representaba por medio de su insignia, del trono, la corona, el cetro, etcétera. Tenía ciertos derechos y prerrogativas como mantenimiento de la paz, impartición de justicia, minas, acuñación de monedas, etcétera. También tenía poder de decisión frente a otros reinos, como el derecho de guerra, la paz, celebración de tratados y también envío de embajadas. Tenía también la creación de normas, también el deber de defender la fe cristiana y la iglesia e intervención en la organización eclesiástica, el derecho de patronato sobre la iglesia de Indias y también era considerado la cabeza de la república y fuente de toda potestad y jurisdicción con atribuciones amplias. Gobierno en el reino, confería dignidades, nombraba a los ministros y nombraba a los oficiales que ejecutarían sus actos de autoridad. La Nueva España era territorio de la corona de Castilla y León, ya que por medio de la conquista, estas le habían sido donadas. En consecuencia, los habitantes de las Indias eran sus súbditos, sin importar la razón o condición social, y por tanto tenían el deber de protegerlos. Los monarcas españoles tuvieron muy poca intervención en los asuntos indianos, más bien se servían de sus delegados o secretarios de despacho que enfrentaban dichos asuntos ante el Consejo de Indias. Pero ahora sí, hablemos del Consejo de Indias. Este nace en 1524 como un sector particular del Consejo de Castilla, así todas las resoluciones jurídicas estaban en sus manos. Era un órgano de autoridad supremo y autónomo para la administración de las Indias. Estaba constituido por un presidente y consejeros propios, con el tiempo de su personal burocrático se incrementó canciller, registrador, fiscal, secretario, tesorero general, alguacil, mayor, contador o contadores, escribanos, y era el segundo en categoría después del de Castillas. Pero ¿cuáles eran sus funciones? Bueno, pues eran cuatro. La primera era cuerpo legislativo, preparaba leyes y disposiciones generales. El segundo era órganos de consejo, que respondía a consultas y también emitía dictámenes. El tercero, a órganos administrativos, que eran los intermediarios ante el rey y las administraciones regionales y locales. Y cuatro, tribunales supremos, donde se resolvía en última instancia los asuntos sometidos a su competencia. Y así, jóvenes, hacia 1790 se distribuyeron cuatro departamentos en materia de guerra: Estado, Marina Indias, Justicia Eclesiástica y Hacienda. Posteriormente, Comercio, Navegación de Indias. El Consejo de Indias desaparece en el año de 1834.
Pasemos ahora a la Casa de Contratación de Sevilla, que es creado en 1503. Era el primer cuerpo administrativo de carácter comercial. Era creado para supervisar y proteger los descubrimientos americanos. Era el organismo rector del comercio con las Indias e institución de gobierno con atribuciones de índole política, judicial, fiscal, administrativa y científica. Funcionaba como oficina de aduanas de comercio y administración. En sus instalaciones se debía almacenar, vender y contratar las mercancías y aparejos necesarios para el viaje y la contratación de las Indias. De la misma forma se hacía con los bienes que arribaban de las tierras americanas. Registraban y controlaban todas las operaciones que se llevaban a cabo por cuenta de la Real Hacienda, así como equipar los navíos que se utilizarían para el tráfico mercantil. También eran los órganos consultivos del monarca en materia hacendaria. Jóvenes, la Casa de Contratación fue suprimida por Real Decreto el 8 de julio de 1790. Pasemos ahora a los órganos locales que estos con sede en la Nueva España, pues estaban organizados de la siguiente forma: centrales, que eran integrados por el virrey de la Real Audiencia, y ahorita les digo los otros, los órganos provinciales de distrito, conformados por los gobernadores y los corregidores o alcaldes mayores de la Nueva España. Hablemos ahora del Real Patronato, que era una institución de la corona que tenía por objeto la intervención de la autoridad estatal, pero en los asuntos de la iglesia. Y es que en la Edad Media se utilizó como una forma de incluir al poder político en la expansión del cristianismo. Por el derecho del patronato, el príncipe tenía que dar una aportación económica para establecer iglesias en territorios pues de infieles, de gente que no estaba en esta creencia y que habían sido recientemente conquistados. Se exigía al patrono la fundación y dotación de las iglesias antes mencionadas. Así el poder político adquiría el deber de ayudar al clero en este proceso de evangelización. Pero el Real Patronato Indiano tenía sus orígenes precisamente en las bulas alejandrinas, donde se le otorgaban ciertos derechos sobre la iglesia, y estos se dividían en tres rubros: el derecho de presentación, los diezmos y además fijar límites a la diócesis. De esta forma se distinguen los siguientes derechos de la corona: presentar candidatos para beneficios eclesiásticos vacantes y de autorizar la construcción de iglesias, de cobrar impuestos eclesiásticos, de negar en sus territorios la promulgación de ciertas decisiones del Vaticano, supervisar la vida monástica mediante los obispos, el cobro de diezmos cuyo producto se utilizaría en provecho de la iglesia, salvo un noveno que conservaba la corona para sí, entre otras. Bueno, de esta manera cerramos esta unidad. Espero sus comentarios y sus actividades en la plataforma Moodle. Muchas gracias.